Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Martín Eduardo de los Ríos y este es el octavo episodio del programa Tertulia Informativa por la Asociación Unidos por la Paz, la Educación y la Democracia. En esta oportunidad me encuentro acompañado de la bachiller en la actuación teatral por la Escuela Superior de Arte Dramático Virgolina Rodríguez Nache y certificada como coach ontológico en Axel Training. Hablo de María Elena Benítez Carretero. Por estos motivos y otros más que sigan la apasionada vida de nuestra invitada, Estupet orgullosamente le da la bienvenida. Hola, muchas gracias Miguel, muchas gracias por esa bienvenida. Gracias a usted por su presencia y por su tiempo. El día de hoy conversaremos sobre la actuación como herramienta de promoción cultural y además cómo las artes escénicas ayudan en el desarrollo de habilidades sociales. Sin embargo, antes de ahondar en este tema, primero quisiera iniciar preguntándole, ¿cómo inició su vida en la actuación? Bueno, yo desde pequeña me ha cautivado lo que es la actuación. Recuerdo así vagamente que entraba, realizaba lo que era recitar, era actuar, y eso es lo que más me encantaba. A medida que iba creciendo, bueno, lo había visto como un hobby, pero yo soy de Santiago de Chuco, la tierra de Vallejo, y pues al venir aquí fue un cambio. Aquí cambié completamente en la adolescencia y justo me habían dicho, anda al teatro para que te puedas desenvolver, cosa que en primaria completamente expresiva era. A medida que pasaba el tiempo, descubrí que en el teatro encontré ese amor, ese gusto por expresar, por conocer más de los personajes, del entorno, el poder expresarnos. Y a medida que iba creciendo, pues me di cuenta que esto era lo mío, ¿no? Y es así que le llegué el amor al teatro. Es una historia muy bonita. Más bien, tengo el honor y también el agrado de tenerla acá presente porque muchas personas a veces se quedan, quieren ser actores actuar, están en sus colegios, van a talleres, pero son pocas las que se atreven a salir y dicen, quiero dedicarme a esto. Y la verdad, tengo el honor de estar ante alguien tan valiente como usted. Bueno, vamos al tema de fondo. Quisiera preguntarle, ¿cómo considera usted las artes escénicas como herramienta de desarrollo en las habilidades sociales? La verdad es de que es fundamental el, el teatro, las artes escénicas, debido a que siempre hay un contacto con las personas. Y ese contacto con las personas implica a que la persona, el ser humano, tenga esa habilidad para poder comunicarse. Eh, una persona tímida te van a decir, ya, comunícate con algo, aunque sea una palabra chiquita. Entonces, bien, entonces se lanza, aunque sea tímido, bien, aunque salga con una vocecita tímida, pero ya lo está realizando. Y a medida que la persona va diciendo esto, se da cuenta, aquí me puedo expresar. Y es allí en donde surge, yo quiero hacer teatro, dicen. ¿Por qué? Porque le da la facilidad para poder expresarse, para poder socializar, para poder estar en ese ambiente en donde dice, aquí voy a poder expresarme, voy a poder decir mis ideas, voy a ser yo, voy a ser libre. Y es ahí donde te dice, ya, entonces aquí voy, aquí voy. Aquí también te va a generar lo que es el tema de lo que es la comunicación, el trabajar en equipo, cómo es tu facilidad para relacionarte con los demás, el también
la empatía. La empatía que es, como dicen, colocarse en el lugar de la otra persona. Aquí se desarrolla en función del personaje. ¿Qué pasaría si a este personaje, por ejemplo, que le teme a las alturas, pero la persona dice, no, yo no lo temo a las alturas, entonces, ¿cómo haría para poder hacer esa empatía? Y es ahí también donde desarrolla el grado de sensibilidad para, con no solamente el personaje, sino a la vez, a la par, conocer a las demás personas. Otra de las habilidades que podemos ver es de cómo tu manejo de quererte, de poder comunicar, bueno, ya lo mencioné, comunicarte, el desarrollo personal, que antes decía, no, que me siento mal, bueno, entonces ahora me levanto y digo, bien, tengo que levantarme para poder sentirme mejor. Y bueno, a medida que el teatro impulsa también con algunas técnicas que mismos autores realizan, como son Stanislavski, como son Chekhov, por ejemplo, ellos te dicen que según sus teorías, qué es lo que te va a ayudar. De una manera, ¿en qué sentido? Bien, lo que te había mencionado, ¿qué pasaría si ese sería el signo mágico en lo que se respecta a Stanislavski? ¿Qué pasaría si este personaje realizara esta acción? Pero nunca pasaste sobre eso. Entonces, te llega lo que es la imaginación, que aquí quien lo imparte es Michael Chekhov. Entonces, aquí también genera como, como una explosión aquí en nuestro cerebro. Entonces, ya, hoy tengo que pensar y tengo que crear. Y esta va a ser el punto máximo para que uno pueda expresarse, uno pueda displayarse. Y es ahí donde tú dices, wow, ok. Incluso te puedes de ti mismo asombrar, wow, no pensé que esto podría ser. E incluso la persona externa dice, no, esa persona es muy tímida. De las personas tímidas es donde más se desarrolla su creatividad. ¿Por qué? Porque siempre lo ves tímido. Siempre lo ves allí. Pero en el momento que sacan tú te quedas así asombrado. A mí eso me pasó con un chico que decía, es muy tímido, pero al momento que salió, se expresó, me quedé así asombrada. Dije, wow, ¿qué es esto? Que también él, en su proceso creativo, fue conociendo eso. O sea, cómo implica toda esta sensación de creatividad, porque aquí el teatro implica que desarrolles tu creatividad, a expresarte, a salir, incluso a demostrar que digas, quiero ser esto que tanto he estado guardando y ahora lo soy. Y es ahí en donde el teatro entra, ingresa. Hay más técnicas que uno puede ir desarrollando a medida que va conociendo las diferentes escuelas o las diferentes técnicas que el propio teatro te va mostrando para que tú puedas desarrollar esas habilidades que uno mismo tiene. Porque vas conociéndote, vas realizando estos ejercicios, vas el convivio, el contacto, bueno, cuando hemos sido presencial, ha sido el contacto físico. Ahora que no hay, tienes que hacerlo todo virtual. Entonces tú me dirás, María Elena, ¿cómo lo puedo hacer de una manera virtual? Bien, esto es de a poco. Bien, ya, esta persona puede que le cueste un poco. Bien, vamos a hacerle un poquito. ¿Tú qué opinas? De a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Porque él quiere expresar, quiere también dar su opinión. O sea, no solamente a los que más hablan, sino a los que menos hablan, es para que ahí, bien, ¿tú qué opinas? Darle su tiempo. Entonces, bueno, lo que voy a interpretar ahorita con todo lo que me he dicho es que la actuación, las artes escénicas, es como eh, el medio o la herramienta en la cual estas personas se puedan expresar libremente y también desarrollar su empatía.
Y una pregunta. Usted, como actora, como actor, en medio de la empatía, ¿cómo ha tenido que le ha ayudado en sus relaciones personales? Por ejemplo, sé que a veces como actor tienes que interpretar tal vez a un personaje que no es de tu agrado. ¿Cómo es que la actuación puede ayudar en eso? ¿Cómo es que la actuación puede ayudar a entender a otras personas? Eso quisiera saber. Es una habilidad social un poco común, un poco desarrollada, en ponerte en los zapatos del otro, entender por qué llegaron a ese punto. Y me imagino que el actor, aparte de saber cómo expresarse, también me imagino que debe saber cómo entender a la otra persona. ¿Cómo es que el personaje llegó a ese punto? Bueno, tienes que investigar mucho. No solamente quedarte ahí. Como tú me mencionas de esta amiga, vamos a poner un ejemplo. Esta amiga sufre de depresión. ¿Cómo crees tú que afectaría esa depresión en esa persona? Empiezas a imaginar, bien, pero no solamente me quedo ahí, empiezo a indagar. La depresión tanto, hay canales informativos, bien, entonces esto también me va a ayudar para poder crear. Tengo que informarme, no solamente quedarme allá. Visualizar. Una persona depresiva, por ejemplo, tú lo puedes ver feliz, pero por dentro está que sufre. Y entonces decir, ¿cómo te sientes? Te va a decir bien. Si alguna vez, bueno, por ejemplo, te voy a meter un poquito aquí de psicología, o como nosotros hablamos en el coach ontológico, te acompañamos. En este momento, si deseas conversarlo, hablarlo, te quiero acompañar, te quiero escuchar. Ya en el teatro, aquí, como te mencioné, tenemos que informarnos, investigar. Incluso, ¿cómo es que tú realizarías que una persona esté depresiva así en su casa? ¿Qué es lo que crees que haría? Así, una pregunta, te la lanzo. Una persona depresiva, encerrarse, no hacer nada, no dormir, comer excesivo. Bueno, es lo que haría, o al menos los casos que conocí, encerrarse, ponerse en una burbuja, no escuchar a los demás, alejarse un poco de su vida social, de sus amigos, de sus familiares. Yo ya sé lo que Claro, y aquí es en donde, por ejemplo, tú ya me dijiste ya, es así, es así. Y al momento que yo te diga ya, actúalo, exprésalo. ¿Cómo te pondrías a pensar? Entonces yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy muy bien, gracias. No sabe que yo estoy mal. Si supiera todo lo que me está pasando. ¿Te encuentras bien? Sí, sí me encuentro bien. ¿Qué es lo que crees que le puede pasar a esta persona? Te está ocultando todo y tú le puedes decir en el momento del teatro, bien, te expresé algo que surgió ahora, que es también parte de la improvisación. no, de hecho, parece muy buena interpretación, de verdad me lo creí por un momento. Me lo creí. Ya. Por ejemplo, imagínate que yo que sintiera eso, imagínate cómo estuvo mi parte corporal, cómo fue mi voz, todo eso también, eso implica mucho lo que es el teatro, ver lo que es, cómo es la voz, cómo están mis hombros, cómo está mi cuerpo, implica toda la parte corporal. Es un estudio, es un trabajo. Y a veces tú dices, no, pero se le ve feliz, se le ve campante. A veces ocultamos esa careta. Por eso es que siempre creo
creo yo, te lo hablo desde mi puntito, que es importante preguntar. Otra cosa, bien, ¿cómo sería una persona totalmente extrovertida? ¿Cómo crees tú que sería una persona totalmente extrovertida? Que empieza a hablar, que dice, bien, quiero que me digas cómo te comportas en casa, por así decir, ¿qué más? Bien, te cuento, el día de ayer había comido un rico pollo a la brasa, qué rico pollo a la brasa. Ah, ¿y qué más? La señora de la esquina te lo vende bien cómodo y con su yatito, qué rico. Ya te está hablando una persona extrovertida que se expresa así libremente incluso. Entonces, aquí es donde te dice, bien, te dan la situación, bien, véndeme, quiero una persona que me venda tamales, que sea convincente. Bien, entonces, esto al ser humano, al niño, al adolescente, al adulto, dice, tengo que crear, aquí influye mucho lo que es la creatividad. Y es ahí en donde empieza a sacar. Al principio va a ser un poco torpe, pero después se va a lanzar. Bien, ahora esto quiero que lo vuelvas a trabajar y me lo traigas para la siguiente sesión. ¿De qué manera crees que le puede ayudar? ¿Le va a ayudar a investigar, a crear, a que se ponga en situación? ¿Qué pasaría si esta persona habla de la selva, por ejemplo, o habla de la sierra, o habla de Piura? Bueno, no recuerdo cómo hablan los de Piura. o hablan pues de España, como que hablaría, algo así. Entonces, ahí te da ya la creatividad para que te puedas expresar, irte por aquí y por allá, ¿no? Y eso es lo rico. Bueno, ahí te lo planteo. Es la libertad, como estábamos mencionando, o sea, personas tímidas, bueno, eso hay un montón de ejemplos, videos incluso de personas que no solo en la actuación, sino en el canto, que a veces no aparentan, los famosos videos de esas personas que no aparentan algo que, que no son femeninas, que deben ser retrotraídas, un poco fuera, pero cuando lo ves en una escena, en un teatro, eh, ves cómo se explaya, ves otra persona distinta y te preguntas, logras reflexionar. Esta es la persona que yo conocí tal vez en el aula, de otra vez en la calle, en el círculo de amigos, una fiesta. Entonces, he conocido personas, actores, bueno, estudiantes, que, en escena, antes no hablaban mucho, pocas, pero cuando vi que entraba al teatro, vi un cambio en ellos, vi una libertad, como ustedes mencionan, de cómo utilizan la actuación como un medio en el cual crean empatía y también como un medio para poder expresarse. Es muy interesante lo que tú planteas también. Es el teatro, como te mencioné, y lo que tú dices, va a ser un medio. Siempre en los colegios, normalmente casi no lo prestan mucha atención, porque dicen, no, como algo extracurricular o en cualquier otra institución, pero es muy importante. Incluso para los docentes también es muy importante, te cuento. ¿A qué se debe? Te coges como una herramienta y te dices, bien, entonces empecemos con los chicos que están todos apagados. Si gustas, hacemos algo. ¿Te parece, Miguel? Ya, sí me parece. Bien, ¿nos vamos a poner de pie? ¿Sí? Ya. Simplemente quédate ahí, quédate ahí. Vamos a realizar, ¿ya? Vamos a realizar algo, es algo que vamos a levantarnos arriba. Ya. No puedo mucho por el... Y vamos
Ya, no te preocupes, vamos a levantarnos y después vas bajando con fuerza, con fuerza. Lo bajas bien, arriba y abajo. Y empiezas como si fueras a pelear y haces un golpe. A ver, Pero haces un golpe, como si fueras a golpear. Sí, normal. Ya. Este ejercicio, te lo voy a mencionar. ¿Qué hace? El cerebro está apagado, que es parte mucho de la parte neurológica, porque el cerebro está cansado, aturdido. ¿Qué es lo que hace con estos ejercicios? Que aumente tu masa muscular y empieza a generar oxígeno. Incluso los ejercicios de respiración, si tú los realizas por 1 minuto, va a generar que aquí te dé claridad. Y tú puedas decir, wow, antes estaba en blanco, ahora, bien, puedo realizar mi examen, por ejemplo. En el aula, como te estaba comentando, el docente aplica estos ejercicios al público, perdón, a los estudiantes los tiene activos, los tienes presentes, incluso la forma en cómo va a hablar. Al docente se le dice bien para que pueda expresarse mejor, porque normalmente a veces están todos callados, que hablan así. Bien, entonces, ¿qué es lo que el alumno quiere? Quiere que se le active, que se le motive. Es su rama, bien, entonces, dame más, dame más. ¡Ey! Bien, te toca a ti, ¿tú qué crees? También el hecho de interactuar con los alumnos, con los estudiantes. Por ejemplo, a ti, Miguel, te hago la pregunta. ¿Tú qué piensas del teatro? Así simplemente. ¿Tú qué piensas del teatro? Para ti. Bueno, yo pienso, a ver, no, ser alguien que no eres. Ponerte, ¿sabes? Una de extrovertido cuando es introvertido. Mostrar tal vez también los pensamientos de un escritor. Bueno, el actor es como la persona quien lleva los sentimientos del escritor y del personaje eh, al público. Y llega un mensaje. Para mí, bueno, eso es para mí el actor, ¿no? Y es válido. ¿Por qué? Porque estás dando tu aporte como tú lo estás observando. Y aquí tú dices, ya, ok, ya me expresé libremente. Muy bien, te van a decir por aquí, por aquí, por aquí. Juanita me va a decir según su respuesta. Luana me va a decir, Pedro me va a decir, y así consecutivamente, hasta que voy a relacionando y después voy hablando, entablando la conversación y voy a generar el tema en discusión de lo que es el teatro. ¿Y cómo fue? Fue dinámico. ¿Cómo empecé? Pregunta, ¿para ti qué es teatro? Empezó para ti, no, profesor, para mí, no, profesor, para ti. Muy bien, alumno. Bien, bien, bien. Entonces, el teatro, desde tiempos memoriales, nosotros hemos, a partir de las danzas, para significar, para realizar los rituales, perdón, se empezaban con lo que significa el teatro, por medio de los rituales. Bien. Y a medida que iba avanzando en las actividades dionisíacas, empieza a surgir lo que es el teatro. Y así va avanzando y es lo que tenemos ahora, que se ha convertido virtual, que igual es conversar. Incluso yo te puedo decir, bien, de esta situación podemos sacar una dramaturgia y ponerla como una obra teatral. ¿En qué medida? Solamente le colocaríamos su problema. Listo. Creo que me fui. Ay, muy interesante, la verdad. Y bueno, regresando un poco a cómo es que, cuando usted me ha mencionado que es también, ¿no? ¿Cómo es que el teatro le ayudó en su profesión?
actuación en lo que se dedica. Y además, antes de seguir, yo sé que muchos, al igual que yo, muchos espectadores están preguntando lo mismo, no las preguntas, ¿qué es un coach ontológico y cómo es que la actuación la ayudó en esta linda profesión? Bien, perfecto. Vamos a colocarlo, el coach ontológico, en sí, coach viene de guiar. Y ontológico viene o la ontología viene del estudio profundo del ser, con un aspecto filosófico. Entonces, ¿qué hace un coach? Es de dirigir a la persona a poder encontrar su propia filosofía, encontrar su propio ser para poder expresarse. ¿Cómo lo llevo al teatro? Esto de la forma en que tienen mucho en común, porque tienes que expresarte. ¿Cómo lo va a llevar al personaje? En el personaje tienes que hacer profundidad. Bien. Por ejemplo, si vamos con el personaje extrovertido, ¿qué ha pasado para que sea extrovertido? ¿Qué ha pasado para que sea introvertido? Y también el coach ontológico se encarga de que tú puedas decir en tu presente qué es lo que tengo que hacer para que más adelante, en el futuro, cambie ese aspecto. Por ejemplo, he tenido el patrón repetitivo, bien, por ejemplo, de las parejas, bien, que siempre me han tocado, por ejemplo, mujeriegos. Bien, entonces, he sido yo la opción buscar cuál es el patrón que siempre he elegido. Bien, entonces, para la siguiente, ya, entonces ya sé, tengo que evaluar primero para poder dar al futuro. O en todo caso, con algún objetivo. Trabaja con objetivos específicamente. ¿Qué es lo que quiero lograr ahora? Por ejemplo, sacar tu título. ¿Qué voy a hacer? Bien, voy a estudiar. ¿Qué acciones voy a hacer específicas? Bien, voy a hacer mi proyecto. De allí voy a hacer la tesis. Voy a tengo que buscar a las personas para que me guíen en esta tesis, para que yo así después pueda explicar mi tesis y después, ya, por decisión unánime, aprobado, listo, bien, exacto, entonces ya tengo mi tesis. ¿Cuánto es el tiempo que realicé los objetivos específicos que me planteé? Eso se encarga de lo que es el coach ontológico. En lo que se refiere, yo lo he pensado así, es de el personaje, bien, está aquí. Bien, lo tengo poco evolucionado. ¿Qué tengo que hacer para que mi personaje sea más rico, más puro, más creíble? Entonces, bien, te voy a dejar un boceto. Bien, entonces, ya, este boceto. Apunto. Indago. Si es la persona extrovertida, indago. Bien, entonces, ¿qué más puedo hacer? Observo. Y ahí voy ingresando al mundo del personaje, que también, si lo ves con un aspecto filosófico, cada personaje tiene una filosofía, valga la redundancia. Y ahí es. Coméntame, dime, yo sé que me quieres decir algo. No, esto es muy bonito, es un poco de lo que estoy hablando y cómo estudia el personaje, cómo ha llegado. No, muy impresionante, de verdad, por lo que me he dicho, de verdad, estoy muy impresionado, de verdad. Bueno, pasamos, antes de ya de ahondar en el tema y estar en el tema, vamos a pasar a las preguntas del público que nos están mandando ahorita mismo, están todos muy emocionados, muy emocionados con la temática de hoy día. ¿Ya? Entonces, yo, Tapia Medina, pregunta, ¿cuál es el primer paso para que alguien que quiere iniciarse en la actuación
o la oratoria. ¿Cuál es el primer paso? Lo voy a repetir. ¿Cuál es el primer paso para alguien que quiera iniciarse en la actuación o la oratoria? Decisión. Decisión de uno mismo. Bien, decisión. Decisión. O sea, te estoy hablando de mi punto de vista. Y también, bueno, decidir, como te digo, decisión. Decidir, quiero estudiar actuación. Tener esa convicción. Bien. Y el motivo. Hay algunos que me van a decir, quiero ser famoso. Hay otros que me van a decir, quiero conocer más al ser humano, porque se encarga de personajes, lo cual es válido. Todo es válido. Pero es decisión. Tú decides, quiero actuar, bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Buscar en donde hay escuelas, aquí en Trujillo, por ejemplo, está la Escuela Superior de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nache, en donde puedas ir a estudiar la carrera de actuación. También tú dices, uy, pero no quiero todavía carrera, lo quiero como hobby. Bien, entonces existen talleres, hay varios grupos que te van a decir, bien, fórmate como para realizar alguna pequeña obra. Hay talleres, tienes que, sí, eso sí, tienes que indagar bastante. ¿Qué otra cosa? Para oratoria, existen también, investigar. Quienes me pueden ofrecer lo que es la oratoria. Por ejemplo, yo doy talleres de oratoria de manera personalizada. Es decir, aquí poco a poco tú vas a ir conociéndote cómo es tu forma de exponer, tu capacidad vocal, personalizado te lo doy en ese aspecto. Si deseas, por ahí está. No, Charlie. Justamente, llamar Valencia una pregunta relacionada a esta primera. ¿Cómo podría saber si tengo talento para desarrollar una actuación? Y o también voy a agregar una. ¿El actor se nace o se hace? ¿Lo consideras? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El actor, en algunos, si llegas a tener tus padres que han sido formados por la actuación y el niño también dice, voy también por la actuación porque observa eso. Entonces ahí podríamos decir que nace, pero en el transcurso se va realizando. ¿Por qué? Porque va observando diferentes técnicas, metodologías y a medida que va creciendo decide si quiere estudiar actuación o simplemente tener algunas bases, conocimientos. Me dicen, me gusta el teatro, pero nunca fuiste a ver una obra de teatro. Entonces, ¿cómo me puedes decir que te gusta el teatro si nunca fuiste a ver una obra de teatro? O que tú me digas, no, es que me gusta, lo vi en el colegio. Una cosa es en el colegio, al momento de presentarlo así visualmente, requiere mucho esfuerzo. ¿Qué es lo primero que yo te puedo decir? La carrera de actuación es como cualquier otra carrera, requiere mucho estudio, mucha dedicación. ¿Qué vas a hacer? Aquí tu cuerpo, alma, espíritu y tu mente la tienes que forjar. Y sí, tienes que leer bastante también. Yo también tenía luego fui a estudiar justamente en una escuela. Y estudió actuación y se puso a bailar, a cantar, puso alma, corazón, su alma y el corazón a esta situación y es como, tiene razón, es como cualquier otra carrera. No es simplemente lo que vemos en la hora de la escena, también es todo el trabajo que lleva consigo por detrás para llegar a ser el personaje, para llegar a ser creíble. Bueno, bonita conversación, muy bonita pregunta. Sigamos con la siguiente. Andrea Valle pregunta, ¿cómo llegas al corazón del espectador? ¿Cómo llegas al corazón de qué? Disculpa, no te entendí muy bien. ¿Cómo llegas al corazón del espectador?
tienes que trabajar constantemente. Tienes que trabajar, por ejemplo, te voy a dar unas pequeñas técnicas ahorita. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te estoy diciendo esto ahora, a cómo yo te estoy diciendo esto ahora. O a cómo yo te estoy diciendo esto ahora. Tienes que trabajar mucho lo que es tu interpretación. Tienes que tú grabarte, que a veces algunos no, pero no me gusta verme. A mí tampoco de cuento me gustaba verme, pero era necesario para que yo pueda ver, ¿transmito o no transmito? La interpretación. Tienes que trabajar duro y parejo. Como te había mencionado, es un esfuerzo. Que en clases no me sale. Bien, es que es un proceso. A veces no te va a salir en la clase, pero te va a salir en tu día de tu presentación que te dices, ¿qué hiciste? Porque has estado trabajando. Has estado trabajando. El momento que tú estás allí en escena, que tú dices tienes que dar todo en las tablas y te concentras ahí, simplemente estando ahí, créeme que se te van los nervios, que se te va todo. Estás tan penetrado en tu personaje que lo has estudiado día a día. Vas a ver cómo tú vas a decir, bien, lo logré. A veces esa sensación no se logra, pero tú dices, no, pero me transmitió. Bien. ¿Transmitiste? Tu objetivo está ahí claro. El transmitir es un proceso, tienes que trabajar. De la noche a la mañana tú vas a decir, pero ya actué. No, tienes que trabajar diario. Escucharte, cómo es que lo vas a decir las palabras, cómo es que lo vas a expresar con tu cuerpo, cómo es que lo sientes, influyen muchas cosas ahí. Muy buena pregunta y increíble respuesta. Bueno, Mauricio Morante hace una pregunta de actualidad, un poco desviándonos de la pregunta que estamos haciendo ahorita. Pregunta, ¿cómo ha logrado el teatro mantenerse a través de los siglos sin perder su vigencia? Muy buena pregunta. A ver, el teatro, ¿qué es lo que quiere plasmar? Lo que existe en la sociedad. Hemos visto lo que son los dramas, las comedias, las tragedias. Se empezó con lo que son las tragedias, todo trágico. Después con las comedias, que eso al público lo que le encantaba. Y a medida que iba avanzando, según lo que pasaba en las sociedades en aquel tiempo, se iba rescatando lo que me traía. Por eso desde que el teatro va a seguir las cuestiones como nosotros como artistas también querramos expresar esto. Por ejemplo, todo esto lo que ha pasado aquí en Perú, con respecto a la vacancia, a que el golpe de Estado, todo esto, yo me imagino que ahorita hay dramaturgos que ya están escribiendo de esto. ¿Para qué? Para que lo puedan plasmar. ¿En qué época? En la etapa de la pandemia. ¿Qué época? La etapa de la digitalización, del internet. ¡Wow! De aquí a unos 100 años se van a estar hablando de todo esto. Es como nosotros. Si retrocedemos, bien, hay obras que nos marcan. Hay alguien que nos marcó bastante, que fue William Shakespeare, con sus obras. ¿Por qué? Porque son temas que también se ven en la actualidad, que se pueden colocar aquí, sí. Que una de las obras griegas también. Medea, mujer que mata a sus hijos. Una Electra,
una, uy, se me fue por aquí, una Electra, una Medea, todos estos personajes, por ejemplo, lo vemos reflejados aquí. Edipo de todo, tú dices, pero esto también lo veo aquí en la actualidad. Si te das cuenta, a medida que va avanzando, hay algunas cosas que permanecen. Hay unas que se desarrollan más, hay otras que son menos, pero ¿quién lo resalta? El teatro. ¿Que ha tenido sus variantes? Sí. A partir del teatro también se ha surgido lo que son las visualizaciones. Gracias al teatro, ¿qué es lo que me ha dado? Las visualizaciones. ¿Podemos contemplar una película? Sí. Solamente que en el teatro tú lo ves, tú lo vives, ahí, en carne propia. Aquí ya un poco que esto se ha surgido con respecto a que ha ido cortándose, a que se ha ido específicamente a escenas que trabajan, que a veces son horas, días, meses. Hay algunas producciones que realizan años para que sean solamente en una obra, una superproducción, pero que la actuación, el teatro, las artes escénicas, como los quieras llamar, va a seguir perenne durante toda la vida, porque te va a contar una historia. Eso es lo que yo digo, te va a contar una historia. También me gustó la parte donde has dicho, lo vives, y es verdad. Yo he ido de vez en cuando al teatro y sí siento lo que quiere transmitir el actor. O sea, a veces penas. Una vez un amigo me había comentado, el teatro, justamente con lo que estabas diciendo, el teatro no se puede apreciar a través de un video, o sea, a través de una grabación. O sea, que en la escena alguien esté grabando y lo voy a ver. Y me dice que no vuelves a sentir lo mismo. No sé qué opina usted de esto, con relación a lo que me estaba diciendo. Buen comentario, buena pregunta. Con respecto a ello, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que sientes tú conmigo al conversar? Tranquilidad, seguridad. Estoy, estoy entretenido también. Me gusta de de las entrevistas que de verdad me estoy entreteniendo mucho al hacerla. Ya. ¿Qué pasaría si esto fuera face to face? O sea, personalmente. Lo más seguro es que tal vez no controlaría tanto mi lenguaje, me podría ir un poco más allá, conversar un poco más fluido tal vez. Eso es lo que siento. Además, mm, no sé, no sabría más que decirle. ¿Qué es lo que pasa cuando tú conversas con tu amigo o tu amiga o tu mamá? Mm, Me modero, o sea, según si es mi madre, le hablo con toda confianza, le puedo decir cualquier cosa. Si es mi amigo, de la misma forma, pero no está ese cariño, o sea, con mi madre, o sea, obviamente voy a ser un poco más cariñoso, a veces un poco más bromista, con más confianza, en cuanto a aspecto con mi amigo. Lo mismo, pero sin el lado de ser tan cariñoso con él, ¿no? O sea, decirle, abrazarlo, o, o ese tipo de cosas. Ujú. Bien, lo que tú me acabas de decir son dos aspectos muy distintos. Tú cuando sientes que te estoy hablando me dices que tienes tranquilidad, ¿verdad? Cuando conversas con tu mamá también te da esa tranquilidad, esa confianza. Con tu amigo no es tanto el cariño, pero que sí, a veces vas a abrazarlo, okay. Abrazarlo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? El contacto físico.
La energía que uno emana. La energía es importante. Tú como, ¿qué es lo que yo voy a transmitir? Algunos dicen, no, la virtualidad, que no se puede vivir todo. Créeme que yo he visto obras que tú te quedas ahí, ¿qué más? Porque simplemente se enfocó en transmitir. Interpretación, transmitir. Estás totalmente concentrado en lo que te voy a dar. Yo todos los viernes llevo unas clases de neurooratoria y la profesora, todo es virtual, y la profesora justo estaba hablando sobre este tema. ¿Te imaginas si yo solamente te puedo transmitir aquí en la virtualidad? ¿Te imaginas qué sería en un espacio face to face? Energías. Eso es lo que, porque los cuerpos están cercanos. Y vamos a, como decir en coach ontológico, vamos a danzar juntos. Te voy a transmitir mi energía. Tiene mucho sentido. O sea, por ejemplo, en este tiempo de la cuarentena, que a pesar de que ahora tenemos la virtualidad, te extraña estar con un amigo cerca, a pesar que hayas conversado con él, pero no es lo mismo. Tal vez estar comiendo con él, abrazarlo, tal vez escucharlo, ver sus caras faciales, o sea, al momento de hablar, a veces algunos se expresan más. Es un buen punto. Y me acaba de contestar la pregunta que acabo de realizar. Muy buen aporte. Bueno. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, y entonces vamos a la última pregunta. De Ana Moreno pregunta, ¿cuáles son las claves para ser un buen orador? Primero, tener disciplina en realizar los ejercicios que te van a proponer. Segundo, respetar a la persona que está al frente tuyo. Tienes que saber escuchar. Tienes que no solamente conocer bien tu tema, porque también es importante que conozcas bien tu tema, sino que no lo repitas como algo así. Bien, el día de hoy te voy a presentar el tema sobre el teatro y las habilidades blandas. Sino que tienes que jugar con tu propia voz. Decir, oye, me divierto realizando este tema, esto lo amo. ¿Qué más? A partir de esto, cuenta una historia. ¿Qué más? Físicamente. Una cosa es de que yo me voy a exponer en una fiesta con un vestidito y todo lo demás. En una presentación tienes que estar bien presentable. Que tu rostro se vea, en el caso de las chicas, suave maquillaje, porque aquí lo que tú vas a expresar es tu conocimiento. Si te das cuenta, yo estoy de azul marino el día de hoy. El color influye mucho. Azul marino, negro, son colores que normalmente se les asocia para realizar una exposición. ¿Debido a qué? Porque solamente me voy a concentrar, mi cerebro se va a concentrar en lo que es mis manos y mi rostro. Ahora en la etapa virtual. Si yo muestro mucho mi cuerpo, me va a mostrar mucho. Aquí, ¿qué es lo que tú vas a expresar? Es tu conocimiento. Por eso es que también te dicen tienes que ir perfecto. Esa es tu ropa.
Tú, si vas a presentar diapositivas, yo por ejemplo en esta oportunidad no he presentado diapositivas porque me dijeron que era algo como una entrevista, era algo de face to face, entonces tienes que venir preparada para ello, sí, estudié bastante. Si tu presentación, justo que en neurooratoria me lo han dicho, tu presentación tiene que ser lo más puntual, lo más precisa. No lo llenes todo el texto, que normalmente eso también decían, ya, voy a explicar, ya, lo que son las vocales, bien, me estoy dando un ejemplo. Bien, la A, ¿cómo es la? Listo, bien. Simplemente algo específico. ¿Cuáles son las vocales? Bien, 5. ¿Cuáles son los aportes? ¿Qué es lo que significa cada una? Bien, ya tú lo explicas. Porque tú aquí, ¿qué es lo que vas a realizar? Es explicar, es transmitir todo lo que tú has leído aquí, en tu exposición, en lo que es la oratoria. Que sí, también, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar seguridad. Tienes que estar segura de lo que vas a decir. Si no estás segura, ¡pum!, ya fuiste. Claridad. Claridad al momento de expresarte. Y como te mencioné, un respeto absoluto. Esto, para mí, es las claves de un orador poderoso, como les digo a mis alumnos, poderoso. A mis alumnos. Bueno. Si algo me estoy olvidando, bueno. No, ahí no, para nada. Te la escribo al privado. No, para nada. Y siempre la sonrisa. Al menos que estés en un tema, como por ejemplo un funeral, aquí tienes que saber medir también tus acciones en un tema delicado. Contacto visual. También. Contacto visual. En la etapa de aquí de la virtualidad, bien, yo puedo mirar aquí a la cámara, estoy mirando a ti, Miguel, me estoy mirando a mí, porque somos aquí, pero de ahí, en lo demás, tienes que estar a todos a ver cómo están atentos. ¿Y qué pasa si X persona, bien, te haces participar a esa persona que se está quedando un poquito dormida? Eso es. No, de hecho, la agradezco bastante. Me he divertido mucho en esta tertulia informativa y creo que también a los espectadores les ha encantado este tema, este tema tan maravilloso que hemos tratado el día de hoy. Bueno, antes de acabar, no sé si usted podría dejarnos, también a nuestros seguidores, su Facebook y dónde está enseñando oratoria, porque sé que habrá alguno que está interesado después de toda esta maravillosa eh, entrevista, si lo podría decir. Bien, me pueden encontrar en mis redes sociales como Marlena Becarti, que es mi nombre artístico. Ahí me escriben, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook. También tengo Twitter, aunque no lo uso mucho. Y pues ahí me contactan y de allí yo les envío lo que es mi número de WhatsApp. También tengo Telegram. Muy agradecido. Los espectadores y yo le agradecemos bastante su participación en esta tertulia de hoy día y la verdad es que nos gustaría verlos en una próxima tertulia. Lo agradezco mucho y nos despedimos también de los espectadores. Muchas gracias y hasta una próxima tertulia informativa. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Chao.